¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí por medio de este medio, Radio Jai 104.3. Gracias a Dios porque una vez más estamos aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor por medio del estudio de la palabra. Vamos a orar para continuar con nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad, Señor, de nuevamente, Señor, estar reunidos con el único propósito, Señor, que es el de alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias porque el mejor momento, Señor, es cuando estudiamos tu palabra, Señor. Porque el mejor momento del día, Señor, es cuando buscamos tu presencia, cuando buscamos tu rostro, Señor. Gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de poder compartir con otros, Señor, tu bendita palabra, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que bendigas a cada uno de mis hermanitos, Señor, en la fe, a los amigos y amigas, Señor, que se conectan para escuchar este estudio, Señor. Yo te pido, Señor, que quites todo aquello, Señor, que pueda venir a distraernos, Señor, y querer quitarnos la atención, Señor, para este estudio, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, viniendo, Señor, a este momento, Señor, a enseñarnos, Señor, a redarguirnos, a corregirnos, Padre Santo, a enseñarnos tu palabra correctamente, Señor, como debe de ser. Gracias, amado Dios. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre de la gloria, que sea tu Espíritu Santo, Señor, conduciendo, Señor, todo este estudio, Señor. Únicamente, Padre, yo soy una herramienta en tus preciosas manos. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. La semana pasada estábamos, pues de alguna manera, dando un repaso sobre la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras. Como ya te decía yo, que el estudio de las Sagradas Escrituras es tan importante porque también es un pilar sumamente importante para nuestras vidas de creyentes y que debemos de llevarla a cabo, debemos de verdaderamente que la palabra, ¿verdad?, se encarne en nuestras vidas y que no seamos oidores olvidadizos de la bendita palabra del Señor, sino que verdaderamente la llevemos a cabo en nuestras vidas, que cada día tengamos el sincero propósito de estudiar la palabra y de ponerla por obra. Y la semana pasada hablábamos de que las escrituras, decíamos que el Señor Jesucristo incluso les decía, ¿verdad? En Juan 6:34 les decía el Señor, ¿verdad? Perdón, en Juan 5:39, ¿verdad? Les decía, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, te decía yo la semana pasada que cuando el Señor les decía esta parte de la Sagrada Escritura, les estaba hablando a los fariseos, aquellos que tenían un conocimiento muy, muy grande de la palabra de Dios, pero solamente se quedaba en eso, en un conocimiento. Y además, hay que recordar que el Señor les decía, ustedes que escudriñan las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y te decía yo la semana pasada, pues que verdaderamente así era, ¿verdad? No estaban equivocados en cuanto a eso, los fariseos, porque verdaderamente en las escrituras encontramos la vida eterna. Pero todos estos hombres que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pues únicamente se quedaban en eso, en un gran conocimiento. Y cuando tenemos nada más mucho conocimiento, pues se queda en eso solamente. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y sea Él
el que nos enseñe, el que nos redarguya, el que nos dé entendimiento, el que nos dé conocimiento de la palabra de Dios. Entonces las cosas cambian totalmente. ¿Por qué? Porque ya no se queda solamente en ese conocimiento, sino que es el Espíritu Santo el que nos viene a dar ese entendimiento, esa sabiduría que viene de lo alto. Y hablábamos la semana pasada que también las Sagradas Escrituras hablan de nosotros, porque acuérdate cuando el Señor les decía, ¿verdad? Primeramente, cuando nosotros establecemos una relación con la palabra de Dios, pero de una manera responsable, de una manera seria, entonces es algo muy importante, porque en ella Dios nos revela, ya lo habíamos estudiado en otros estudios que vimos sobre el hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿lo recuerdas? Que hablábamos que por medio de la palabra de Dios, el Señor nos revela su identidad, su propósito y el destino del hombre, ¿verdad? Él nos revela por medio de la palabra de Dios, nos revela nuestra identidad, el propósito y el destino que tiene para cada uno de nosotros. Es decir, que Dios por medio de la Sagrada Escritura también habla de nosotros, también nos habla de aquellos que le seguimos, de aquellos que persistimos en la búsqueda de su presencia, de su rostro, de la importancia o lo importante que es para cada uno de nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, lo importante que es aprender y no solamente aprender, sino encontrarse en las Sagradas Escrituras. El propósito del Señor, el propio Señor Jesús nos dio un ejemplo de todo esto en Lucas 4, del 16 al 21. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 4, 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Aquí está hablando la Sagrada Escritura del Señor Jesucristo. Dice que llegó en día de reposo y entró en la sinagoga y conforme a su costumbre, él se levantó y comenzó a leer la Sagrada, en este caso, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Cuando el Señor les llegó el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga y se puso al frente de todos estos conocedores de la palabra de Dios y con toda autoridad y sin titubear, sin nerviosismo, él se paró al frente de todos estos conocedores de la palabra y comenzó a leer. Y dice aquí que le dieron el rollo de Isaías y comenzó a leer esta parte de la Sagrada Escritura donde se estaba hablando del Señor Jesucristo. Él estaba hablándoles de sí mismo en ese momento, ¿verdad? Cuando estaba leyendo esta parte de la Sagrada Escritura de Isaías, estaba leyendo de su misma persona. Y cuando él terminó de leer, ¿verdad? Dice que enrolló el libro de Isaías y se lo entregó al ministro y se sentó.
Y cuando todos se le quedaron viendo, ¿verdad? Extrañados, así como diciendo, ¿qué fue lo que acaba de pasar? ¿Verdad? Y entonces dice aquí que el Señor Jesús se sentó y entonces comenzó a decirles, ¿verdad? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Esto que acabo yo de leerles, que se profetizó en el libro de Isaías, que ustedes ya lo conocen y que ya lo habían leído y que sabían que se refería al Mesías, hoy se ha cumplido delante de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor de una manera muy clara les estaba diciendo, ese soy yo, a eso me ha enviado el Padre, ¿verdad? Y les dice aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando les estaba leyendo, dice, por cuanto me ha ungido, el Padre me ungió para dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús fue enviado para eso. Y esta misma parte de la Sagrada Escritura ya la habíamos estudiado en el estudio del ayuno, ¿verdad? Y que decía, estábamos estudiando que precisamente, ¿verdad? El Señor quiere también, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, ¿verdad? Le demos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos llene, de que nos rebose de tal manera, ¿verdad? Que en cada una de nuestras actitudes se dejen ver en cada uno de nosotros los frutos del Espíritu Santo. Y de esa misma manera, como Jesús vino a hacer y al traer la libertad, al traer con su sacrificio en la cruz, nos trajo la oportunidad de amistarnos nuevamente con el Padre, de poder ser perdonados por medio del sacrificio de Jesús, porque solamente, acuérdate que toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis, se venía hablando, ¿verdad? Se venía hablando de la remisión de pecados únicamente por el derramamiento de sangre. Acuérdate que el pueblo de Israel cada año sacrificaba su corderito y era un corderito que era sin mancha, ¿verdad? Que era un corderito sin defecto, porque estaba tipificando a ese cordero precioso. ¿Te acuerdas cuando Juan vio a Jesús que dijo, verdad? Cuando estaba bautizando ahí en el Jordán, cuando vio a Jesús dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios. Él era ese corderito que era sin defecto, sin pecado, y que solamente por medio de él, por medio del derramamiento de su sangre, nosotros íbamos a alcanzar misericordia. Y él entonces iba a darnos vista a los que estábamos ciegos, a los que no entendíamos, y a que muchos de esa época quisieron permanecer ciegos, porque viendo no veían y escuchando no oían, ni entendían porque no querían, porque estaban en un espíritu de necedad, ¿verdad? Un espíritu con un corazón endurecido. Pero hubo muchos, ¿verdad?, que siguieron a Jesús. ¿Te acuerdas las multitudes que seguían a Jesús? Todos aquellos que el Señor habla aquí de, dice, de darle las buenas nuevas a los pobres de espíritu, a aquellos que se sentían quebrantados, que sentían que no había ya para ellos, pues nada en esta vida, sino que el Señor Jesús vino a traer buenas nuevas de esperanza para aquellos pobres en espíritu, aquellos que estaban apartados de Dios y que ya no había
no había oportunidad para ellos, porque acuérdate que la palabra de Dios es muy concisa en ello y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vino a traer vida a todos aquellos que estaban y que sabían que estaban apartados de Dios, y también los envió a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que se sentían oprimidos, aquellos que se sentían oprimidos por el enemigo, por el pecado, todos aquellos, ¿verdad? Vino a sanar los corazones, a darles la oportunidad de limpiarles su corazón y poder entrar en ellos y habitarles. Y a pregonar, dice el Señor Jesús, la libertad a los cautivos, a decirles que ya no teníamos que estar ya bajo el yugo del pecado, bajo el yugo del enemigo, que era el que nos tenía oprimidos, nos tenía esclavizados y nos tenía totalmente fascinados en el pecado. Él vino a traernos libertad y te decía yo hace un momentito que no solamente, ¿verdad?, hablaba de aquellos en ese tiempo, sino habla también hasta nuestros días, porque también vino a traernos libertad a todos los que estábamos oprimidos, a todos los que estábamos cautivos, a todos aquellos que estábamos ciegos. Él vino a traernos libertad por medio de su sacrificio. Y en ese momento, ¿verdad?, cuando él leyó el libro de Isaías delante en la sinagoga, delante de todos aquellos fariseos y escribas que lo odiaban a muerte, les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Y gracias a Dios que se cumplió, porque hasta el día de hoy estamos gozando de ese hermoso privilegio, de ese cumplimiento de la palabra hasta el día de hoy. Por eso es importante que nosotros estudiemos, que escudriñemos la palabra de Dios, para que nosotros conozcamos que desde ese tiempo ya nosotros aparecíamos ahí, ¿verdad? Porque él decía, traje libertad para los cautivos. Y acuérdate, ¿verdad?, que cuando aquella vez decía el Señor Jesús: Padre, yo oro no solamente por estos que me diste, sino por todos aquellos que han de venir por el testimonio de ellos. Porque hasta el día de hoy hemos estado estudiando por el testimonio de aquellos que anduvieron con Jesús y que escribieron, siendo llenos del Espíritu Santo, cada una de las páginas de este libro, que mucha gente en la actualidad, ¿verdad?, hasta los andan quemando, creyendo, ¿verdad?, que le hacen un daño a Jesús, que le hacen un daño a Dios, cuando no saben que ellos mismos están dañándose a sí mismos, porque dice la palabra de Dios que los que hemos creído hemos alcanzado el favor de Dios, pero aquellos que han desechado el favor de Dios, que han dado la espalda a Dios, dice la palabra, por cuanto no han creído, la ira de Dios está sobre ellos. Amén. Porque imagínate qué tremendo. Jesús leyó la escritura y se vio en ellas. Pudo leerles en ese momento. Estaba leyéndoles y estaba diciendo: aquí estoy yo. Aquí estoy yo, quien fui profetizado desde Isaías, que vendría y que aquí estaría. Amén. Él se encontró en las Sagradas Escrituras y afirmó en ese momento, les afirmó a todos esos incrédulos, a todos esos duros de corazón, les afirmó que las Escrituras hablaban de él. Por eso les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí, pero estaban tan ciegos que cuando él les habló de eso, obviamente se enojaban más, porque acuérdate que decían: este está mal, está loco, porque se hace semejante a Dios. Entonces, él en ese momento les afirmó, les confirmó que la escritura se estaba refiriendo a él y que en ese momento se estaba cumpliendo la Sagrada Escritura en su persona.
Cuando escudriñamos las sagradas escrituras de la manera correcta, hermanos, y con la actitud adecuada, porque para estudiar la palabra de Dios debemos tener una manera correcta, venir con el deseo de querer aprender, con la actitud de querer ser enseñable por el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y entonces vamos a aprender y vamos a identificarnos con la palabra de Dios. Y esto es extraordinario, porque una de las cosas más importantes para cada uno de nosotros, para el hombre, es entender nuestra identidad y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y también conocer nuestro destino. Cuando nosotros venimos a Jesús, ya hemos hablado de la identidad, cuando nosotros venimos a Jesús y le recibimos como único y suficiente, cuando aceptamos su sacrificio en la cruz y le aceptamos como nuestro Señor. En ese preciso momento, ya lo habíamos estudiado, nosotros, ¿verdad? Adquirimos una nueva naturaleza, adquirimos una nueva identidad, porque ahora solamente nos damos nosotros cuenta de que somos peregrinos en este mundo, porque no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a un hogar celestial y que vamos de paso y que durante este paso que tenemos en este mundo, nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es propagar el evangelio para que otros que estaban en la misma condición en la que nosotros nos encontrábamos cuando Jesús nos encontró, tengan la oportunidad también de ser salvos y de venir a formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Jesús. Entonces, y cuando nosotros venimos y conocemos cuál es nuestra identidad y cuál es el propósito de cada hijo de Dios, el propósito de cada hijo de Dios es el de propagar el evangelio, de ser siervos útiles en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, propagando el evangelio, arrebatando almas al enemigo, para que cada vez sea más grande y más grande la familia del Señor Jesús. Y acuérdate que cada uno de los que vengan a las plantas de Cristo vendrán a formar parte del cuerpo de Cristo. Y al formar parte del cuerpo de Cristo, inmediatamente tenemos el deseo de que otros sean salvados como también nosotros lo somos. Y que ahora que venimos y que tenemos la mente de Cristo y que nos damos cuenta del precipicio al que caminábamos y que estábamos destinados a la muerte eterna, entonces nosotros queremos ahora hablarles a otro y decirles que en lugar de tener una, perderse y tener, seguir caminando hacia un precipicio, decirles que en Jesucristo hay vida, que vuelvan los ojos a Dios, que se arrepientan, que le pidan perdón a Jesús y que le reciban como su Señor y que entonces, en ese momento, conocerán su destino y sabrán a dónde va después de esta etapa que nosotros estamos viviendo en la tierra, en este cuerpo mortal, ¿verdad? Que este estuche en el cual está nuestro espíritu y nuestro alma, porque esto va pues este cuerpo se va a ir a la tumba, porque tenemos un determinado número de años que vamos a vivir. Y que ahí van a estar nuestros restos en la tumba, pero que nuestra alma y nuestro espíritu saber a dónde van a ir a pasar. Porque déjame decirte que cuando nosotros morimos, ¿verdad? Tanto el cristiano como el que no quiere de Dios, su alma y su espíritu son eternos.
Y tenemos que escoger ahorita que estamos en vida, dónde queremos pasar la eternidad. Y que ahí, en ese lugar de tormento o en ese lugar de gloria, vamos a sentir como estamos sintiendo ahorita que estamos en este mundo, como nos duele las quemaduras, los machucones, y aquellos que vayan a un lugar de tormento estarán, como lo acabo de decir, en un lugar de tormento por una eternidad, sintiéndolo en su cuerpo. Pero los que decidamos aceptar a Cristo y caminar bajo sus preceptos, buscarle, estaremos en un lugar de gloria, gozándonos y alabando al Dios eterno. Entonces, tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque ahí nos vamos a encontrar y vamos a encontrar nuestra identidad, el propósito para el cual nos diseñó Dios y sobre todo conocer a dónde vamos después de esta vida. Y eso solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Acuérdate que te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que muchos hombres, ¿verdad? Quieren buscar a Dios por medio de filosofías, por medio no sé, de cosas muy humanas, y de esa manera nunca lo vamos a encontrar. Te decía yo la semana pasada que la única manera como podemos conocer a Dios y encontrarlo es a través de las Sagradas Escrituras, a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Solamente de esa manera, también por medio, te decía yo, de la gracia iluminadora que nos da el Espíritu Santo y que nos viene a habitar cuando tú y yo recibimos a Cristo. Y que conforme nosotros vayamos estudiando la palabra de Dios, vayamos buscando de Dios, vayamos teniendo cada determinado tiempo un ayuno dedicado a Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que vamos a ir conociendo cada vez más a Dios. Y que también te decía yo que a través del testimonio de los apóstoles, que están ahí reflejadas, ¿verdad? Todos sus testimonios, de todo lo que vieron, de todo lo que escucharon de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que las Escrituras nos dice lo que Dios piensa de cada uno de nosotros, y también nos dice cómo nos ve Él, cómo nos visualiza Dios a cada uno de nosotros, y qué posición también tenemos delante de Él, y qué es lo que espera de cada uno de nosotros, cuál es el destino final de cada uno de los hombres. Dios conoce cuál es el destino final de cada uno de los hombres. Dios lo conoce. Y también en que debemos mantenernos ocupados con el tiempo de la generación que nos tocó vivir, así como los apóstoles en su tiempo, ¿verdad? En su generación se dedicaron a propagar el evangelio aún a costa de sus propias vidas. Porque como ya te lo he dicho ya en estudios pasados, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿verdad? Ninguno de los apóstoles tuvo una muerte tranquila en sus camas. Todos sufrieron muertes trágicas, muertes terribles, de tormento, de dolor por su fe. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer, propagar la palabra, no importa las circunstancias, no importa que se burlen de nosotros, no importa que nos amenacen, no importa que nos digan que por ser cristianos no nos van a vender esto o no nos van a hacer ciertos servicios. No importa, nuestro Señor pelea nuestra batalla. No creas que Él está ignorante de todo lo que nos pasa. Por eso te decía yo aquí hace un momentito, ¿verdad? Que Él, el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso,
Él nos ve todo el tiempo. Ve cuál es nuestra posición delante de Él. Cuando nosotros nos desviamos y hacemos cosas incorrectas, el Señor le da tristeza porque dice, no te alejes. Mira que yo morí por ti. Te arrepentiste y te perdoné. No te vuelvas a alejar. No quiero que te pierdas. Quiero que estés donde yo estoy. Entonces Él espera que cada uno de nosotros tengamos una vida correcta, una vida como la que Jesucristo nos vino a enseñar cómo vivirla en este mundo, perdonando, amando, preocupándonos por los desvalidos, amándolos, orando por ellos, ayudándoles, ¿verdad? Si es necesario, ¿verdad? Y tenemos la economía para ayudarlos, ayudar al desvalido, pero por sobre todo, lo más importante, hablarles sobre su sanidad espiritual, que es tan importante. Entonces, en nuestra generación debemos de ocuparnos en eso, de propagar el evangelio, de hablarle al mundo que todavía hay esperanza. En Juan 17:20 dice de la siguiente manera, ¿te acuerdas que te mencionaba yo hace un momentito esta parte de la Sagrada Escritura, donde dice el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, el Señor no solamente estaba orando por los discípulos, sino estaba orando por todos los que íbamos a venir a Él, a los que ya estamos y a los que han de venir todavía, por el testimonio de cada uno de nosotros. Así como los apóstoles en su momento le testificaron a tanta gente, a tanta gente le predicaron y muchos fueron alcanzados por la palabra. Así, hasta el día de hoy hay muchos que tratamos de esforzarnos, de predicar la palabra, de llevarle la palabra a otros para que sean alcanzados, hablándoles del testimonio de aquellos que estuvieron cerca de Jesús y también hablándoles del propio testimonio de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que entonces todos los que creemos en Jesús en este tiempo estamos incluidos en la oración que el Señor Jesús hizo. Ahí estamos y ahí se encuentran los que han de venir también. Él oró por nosotros porque hemos venido a conocerlo a Él por su gracia, por su misericordia, por ese regalo de su sacrificio. Nos regala la salvación, nos permite venir a Él por su infinita misericordia, por su gracia y por esa hermosa labor que primeramente hicieron todos esos discípulos, todo aquello que hicieron en su tiempo, todo ese esfuerzo, ¿verdad? Porque muchos de ellos, si leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta lo mucho que padecieron, lo mucho que fueron castigados, muchos de ellos fueron encarcelados. Vemos la historia de Juan, ¿verdad? Cómo fue exiliado a la isla de Patmos y muchos de ellos, cómo fueron, pues, cómo sufrieron a causa del nombre del Señor Jesucristo y que alcanzaron a muchos por su testimonio, porque podían reflejar a Jesucristo, ¿verdad? En su sacrificio. No comparado, ¿verdad? Como ahora muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que ahora, ¿verdad? Quieren tener jets privados, quieren tener casas y mansiones lujosísimas y que tienen propiedades en muchos lugares muy caros y que son personas que hasta traen guaruras y que visten con las mejores marcas y que traen la billetera hinchada de dinero y que, bueno, ya ni siquiera se les pueden acercar las personas, comparados con esos hombres de Dios del pasado
¿verdad? Hay un abismo tremendo entre los apóstoles de los tiempos de Jesucristo a muchos hombres defraudadores de estos tiempos. Y que ya, como lo hemos visto, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, y el mismo Jesús nos dijo que vendrían esos tiempos difíciles, donde muchos hombres vendrían en su nombre hablando mentiras, hablando falsedades. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, hermanitos, porque el Señor Jesús y Pablo, ¿verdad? Le habló a Timoteo de este tipo de personas. Y vemos a Pedro también hablándonos de estos personajes. Y vemos a Judas hablándonos también de ellos, de personas que iban a estar inflados, hablando y diciendo ser siervos de Dios, y son únicamente personas que se sirven a sí mismos de las gentes, de las personas, de la fe de otros. Pero a veces el hombre es tan culpable como aquellos que los engañan, porque no estudian la palabra de Dios. Es necesario que la escudriñemos, que la estudiemos cada día, porque si no lo hacemos de manera muy, muy fácil, seremos engañados todo el tiempo. Por lo tanto, podemos concluir que el estudio, el escudriñar de las Sagradas Escrituras verdaderamente, ¿verdad? En ella encontramos la vida eterna. Pero, ¿te acuerdas cómo les dijo el Señor? ¿Verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Dice, escudriñan las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y pues sí, sí es verdad, porque las Escrituras hablan de mí y por medio de mí pueden alcanzar esa vida eterna. Pero aquí el problema es que las estudias porque crees que en ellas encuentras la vida eterna, pero me rechazas a mí. Entonces es incongruente, ¿verdad? Entonces debemos de escudriñar las Escrituras porque sí, en ellas se encuentra la vida eterna que es Jesucristo. Pero si nosotros andamos todavía siendo carnales, siendo mundanos, pues entonces no alcanzaremos esa vida eterna. Habrá sido entonces ese momento en el que recibimos a Cristo solamente un momento de emoción y que nos volvimos al mundo. Necesitamos dar frutos de que verdaderamente hemos sido transformados, porque la palabra escrita de Dios nos revela su naturaleza, sus pensamientos y su carácter. Ahí vamos a encontrar los pensamientos de Dios, nos revela su naturaleza divina y que al venir a nosotros, ¿verdad? Y que nosotros le aceptamos como único y suficiente Salvador, entonces somos partícipes de esa preciosa naturaleza divina y venimos a conocer sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo y conocemos su carácter, que por lo tanto nosotros debemos de tener ese carácter justo. Tenemos que predicar la justicia, porque hemos sido justificados y ahora podemos tener obras de justicia y de arrepentimiento. Si realmente queremos conocer a Dios, tenemos el deber, la obligación de escudriñar las Sagradas Escrituras con diligencia y con la actitud de alguien que verdaderamente quiere encontrar a Dios. Si ese es nuestro deseo, conocer a Dios, hermanos, debemos de escudriñar, tenemos la obligación de escudriñar las Sagradas Escrituras, pero con diligencia, con responsabilidad, con una actitud correcta de querer conocer verdaderamente a Dios con más a profundidad. La palabra escrita de Dios nos va a revelar entonces nuestra identidad,
nuestro propósito y nuestro destino. Entonces, creo que es sumamente importante, hermanos, estos 3 puntos básicos que te acabo de mencionar. Debemos de recordarlos todo el tiempo. Son 3 puntos bien importantes, que la palabra de Dios es la palabra escrita de Dios. Es ahí donde Dios, por medio del Espíritu Santo, plasmó, escribió, porque acuérdate, ¿verdad?, que la palabra de Dios fueron escritas por hombres, pero no cualquiera personajes, no. Hombres que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y que de esa misma manera tú y yo podemos ser hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que hagamos, conforme a su voluntad. Así como estos santos hombres de Dios, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, escribieron lo que Dios les dijo que escribieran, y ahí nos muestra Dios su naturaleza divina, que no tiene nada que ver con el pecado, sus pensamientos, su carácter. Como punto número 2, es que si realmente queremos conocer a Dios, debemos de escudriñar con un deseo ferviente las Escrituras, con una actitud correcta, con la actitud correcta de aquel que verdaderamente tiene el deseo de conocer a Dios a mucho mayor profundidad. Y también de esa manera vamos a encontrar, como tercer punto, que en la palabra de Dios vamos a encontrar, y el Señor nos va a revelar nuestra verdadera identidad, el propósito para el cual nos creó y cuál es el destino de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si tenemos verdaderamente un deseo genuino de conocer más a Dios, tenemos que buscar el Espíritu en las Escrituras y no solamente la letra. Entonces, si verdaderamente nosotros tenemos un deseo verdadero, un deseo ferviente de conocer a Dios, debemos de buscar, ¿verdad?, que el Espíritu, ¿verdad?, por medio del Espíritu que ya Dios depositó en nosotros, buscar de Dios. Esa área que te decía yo en nuestros primeros estudios, ¿verdad?, que el Espíritu, que acuérdate que Dios nos formó con espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y el Espíritu, ¿verdad?, que Dios depositó en nosotros es el soplo de vida. Esa parte de nosotros, ¿verdad?, esa parte espiritual que necesitamos, esa búsqueda de Dios, Dios la depositó en nosotros. Pero el hombre, cuando pecó, ¿verdad?, al pecar nos heredó ese desapego de Dios, esa poca importancia que teníamos de buscar a Dios en otros tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había fusionado nuestra emoción con nuestra alma, nuestra mente con nuestra alma, y pues no teníamos la menor intención de buscar a Dios. Pero cuando nosotros venimos a Dios, dice la palabra de Dios, que entonces la palabra de Dios es como espada de 2 filos que viene y separa el alma y el espíritu. Y entonces el espíritu despierta y entonces quiere buscar de Dios, tiene hambre de Dios, tiene deseo de conocer a su Creador. Por eso es necesario que no solamente busquemos nada más leer, obtener mucho conocimiento, porque ya vimos a los fariseos y a los escribas que estaban embotados de conocimiento, pero no entendían nada. Podemos nosotros llegar a hacer lo mismo, ¿verdad? Si nada más nos embotamos de conocimiento,
pero no buscamos la dirección del Espíritu Santo para que Él sea el que nos enseñe, para el que sea el que nos abra el velo, nos quite, ¿verdad? Ese velo que están en nuestros ojos espirituales y podamos ver más allá de lo que vemos físicamente, y que sean abiertos nuestros oídos para que podamos ser sensibles a la voz de Dios, y para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando, nos vaya corrigiendo, nos vaya mostrando los secretos maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solamente lo podemos lograr a través del Espíritu, no de otra manera, porque las cosas de Dios, dice el Señor, ¿verdad? Dios es Espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que de manera, ¿verdad?, por medio del Espíritu, tengamos una adoración que al Señor le agrade. Y el Espíritu de las Escrituras es Jesús mismo. Jesús mismo es el Espíritu Santo que viene a habitarnos, y que entonces Él nos viene a enseñar, nos viene a corregir, nos viene a enseñar. Porque la letra, cuando nosotros nada más leemos la palabra de Dios, y la leemos, ¿verdad? Por eso encontramos gente, ¿verdad?, quemando Biblias, hablando blasfemias en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la leen y no entienden nada, porque necesitan reconciliarse con Dios, necesitan reconocer que necesitan de su Creador, que necesitan arrepentirse, que han pecado y que necesitan ser perdonados para que sean transformados, para que sean renovados, para que tengan mentes renovadas, para que tengan una vida transformada, y entonces podrán comprender ahora al Jesús que murió por ellos, que murió por ti, por mí, y que lo hizo por amor, porque Él no tenía por qué tomar ese lugar, pero lo tomó por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Porque dice su palabra que Él no quiere que nadie se arrepienta, que nadie muera y vaya a un lugar de tormento, sino que quiere que el pecador se arrepienta y viva, porque para eso vino a morir Él, para que todo el que quiera se arrepienta y pueda vivir. Amén. Mira lo que dice Juan 15:26. Dice la palabra de Dios, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesús estaba por partir con el Padre, ¿verdad? Estaban todos los discípulos estaban muy tristes. Y el Señor les dijo, no estén tristes. ¿Por qué están tristes? No estén tristes. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, entonces no vendría el Consolador. Pero es necesario que yo me vaya para que el Consolador, para que el Espíritu Santo venga a ustedes. Y Él les va a enseñar, los va a llevar a toda verdad. Él les va a dar testimonio de mí, porque no hablará de sí mismo, sino que Él hablará de todo lo que oyere, y Él se los dirá. Él va a hablar de mí, Él les va a enseñar de mí, Él les va a corregir aquello que ustedes hayan entendido mal, Él se los va a enseñar correctamente. Amén. Entonces vemos que el mismísimo Espíritu Santo vendría a habitarnos. Amén. Gloria a Dios. Jesús, mira lo que dice en Juan 14:9, y creo que ya este texto es sumamente familiar entre nosotros porque lo hemos estudiado mucho, y yo creo que ya
ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, ¿verdad? Cuando dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, les dijo el Señor. Les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me han conocido. ¿Y se acuerdan de Felipe? Felipe le dijo, cuando Felipe les dijo, pues muéstranos al Padre y nos basta. Por eso el Señor les dijo, ¿verdad? Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Si yo mismo he estado entre ustedes. Amén. El mismísimo Dios estaba ahí con ellos y ellos no lo percibían. Amén. Entonces, Jesús es la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos lo dijo aquí, ¿verdad? Que Él vino a mostrarnos al Padre. Él es el Padre encarnado, ¿verdad? Amén. Es el mismísimo Dios encarnado aquí en la tierra en la forma de Jesús. Amén. Y si Jesús es el espíritu de las escrituras, entonces, buscando el espíritu y no la letra de las escrituras es como podemos conocer a Dios. Si nosotros buscamos al Señor Jesús en las escrituras, Él nos va a enseñar por medio de su Espíritu Santo. Él nos va a enseñar. Y entonces, solamente así vamos a obtener el conocimiento correcto que necesitamos tener de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos dijo en 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? Dice, el cual asimismo, o sea, Jesucristo, nos hizo ministros competentes. Él, cuando nosotros venimos a Él y le buscamos y le servimos, Él nos hace ministros competentes. Él nos capacita para ser competentes de un nuevo pacto. Ya no es el pacto de la letra, de los 10 mandamientos, porque la letra dice aquí, ¿verdad? La letra mata, ¿verdad? Todo aquel que cometía pecados por medio de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pues se encontraba ya ahí irremisiblemente iba a morir porque estaban pecando. Dice, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a que cumplamos estos 10 mandamientos. Y entonces obtenemos vida en lugar de muerte. Porque si el Espíritu Santo nos habita y lo dejamos que nos rebose de tal manera, nuestros comportamientos, nuestras formas de ser van a ser únicamente frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo ya los hemos visto, ¿verdad? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, esperanza. Entonces, si nosotros tenemos esos frutos, pues definitivamente, ¿verdad? No vamos a ser disenciosos, no vamos a matar, no vamos a codiciar, porque estamos dejando que el Espíritu Santo nos rebose de tal manera que entonces estaremos cumpliendo esta ley, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanitos preciosos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque solamente escudriñando la palabra de Dios podremos encontrar a Jesús y Jesús nos llenará de su espíritu y nos dará vida, esa vida que nos prometió. Amén. Gloria a nuestro Dios. Con esto, hermanitos preciosos, terminamos pues de alguna manera repaso que dimos sobre
el por qué escudriñar las escrituras. No lo veo tanto como un estudio, sino como un repaso, porque ya habíamos visto con anterioridad, ¿verdad? Ya habíamos visto el estudio pues de la palabra de Dios, y ya habíamos visto también el ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y como lo estuvimos refiriendo en nuestro estudio del ayuno sobre el que nuestros 4 pilares importantes en la vida de nosotros como creyentes es la oración, y ya habíamos estudiado la oración también, ¿verdad? Antes del ayuno, ¿verdad? Entonces, pues es la oración, el ayuno, escudriñar las escrituras y congregarnos como, como, como parte del cuerpo de Cristo. Y quise únicamente dar un repaso, pues ya muy, pues breve de alguna manera, porque ya habíamos estudiado lo que es la palabra de Dios, pero quería de alguna manera recalcarles el por qué es la importancia de escudriñar las Sagradas Escrituras, porque es importante que las escudriñemos, no solamente las leamos y nos llenemos de conocimiento, sino que las escudriñemos, que por medio del Espíritu Santo recibamos el conocimiento de Dios, no solamente el intelectual como que nosotros alcanzamos como seres humanos, sino que el, el espiritual, que es sumamente importante, porque como acabamos de leer o de estudiar, que pues podemos tener mucho conocimiento, pero el mucho conocimiento pues de nada nos sirve, porque nos hace vanagloriosos, nos hace orgullosos, nos hace soberbios, porque nos comenzamos a sentir más que los demás, más conocedores que los demás, que tenemos nosotros eh, todo el conocimiento del mundo y que nadie nos puede enseñar nada. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras con un corazón, pues como te decía yo hace un momento, con la manera correcta, con el deseo verdadero de querer conocer a Dios, con una actitud correcta, con un corazón enseñable, es diferente. Porque entonces vamos a ser siervos humildes, siervos sencillos, que siempre vamos a querer aprender más y aprender más de nuestro amado Jesucristo, de nuestro Maestro, y que no nos vamos a cansar de aprender, y que cada día que aprendemos más, nos damos cuenta de que todavía nos faltan muchas cosas por aprender, que no conocemos todavía muchas cosas, sino que tenemos un conocimiento todavía muy, muy pequeño conforme a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que venir a escudriñar la Escritura con la actitud correcta, con el deseo correcto delante de la presencia de Dios. Hasta aquí terminamos el estudio o el repaso sobre la palabra de Dios, del por qué tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Entonces, la próxima semana, pues estaremos ya viendo otro tema. Me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Para mí es un privilegio poder transmitirles la palabra de Dios, y déjame decirte que cuando yo te estoy transmitiendo estos estudios, yo también soy ministrada, aprendo muchas cosas, y que con toda humildad estoy delante de ti transmitiéndote el poco conocimiento que yo tengo sobre la palabra de Dios. Entonces, me da mucho gusto estar cada lunes contigo a las 11 de la mañana, transmitiéndote la palabra de Dios, estos estudios. Me despido de ustedes, no sin antes, pues vamos ahora primeramente. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, en este día, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos permites la vida, Señor. El abrir nuestros ojos, Señor, a un día más,
es una bendición de parte tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Tenemos la Sagrada Escritura en nuestras manos y como dice tu palabra, Señor, en ella, Señor, nos parece que encontramos la vida eterna porque ahí estás tú, Señor. Pero no solamente queremos quedarnos con eso, Señor, sino verdaderamente queremos venir a ti, Señor, al dador de vida, al pan de vida, a la luz del mundo, porque tú eres la luz del mundo, Señor. Tú eres la palabra encarnada de Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, porque hemos estado aprendiendo, Padre Santo, cosas muy importantes de tu palabra, Señor. Y queremos, Padre de la Gloria, que nos ayudes, Señor, a que quede, Señor, encarnada en nuestros corazones tu palabra y que la pongamos por obras, Señor, para que seamos, Señor, fieles testigos de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, hablarles a otros, Señor, de tu palabra, Señor, poderles hablar a otros, Señor, de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos en la fe, Señor, que tienen a bien, Señor, tomarse un tiempo, Señor, para escuchar cada lunes, Señor, a las 11 de la mañana, Señor, estos estudios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, Señor. Que tú, Señor, les guardes en el hueco de tu mano, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos y también por cada una de esas personas, Señor, que se conectan, Padre de la Gloria, y que aún no te han conocido, Señor, y que aún, Señor, no forman parte, Señor, de tu familia. Yo te pido, Señor, que toques sus corazones, Señor. Ahí, Señor, en la intimidad de sus hogares, Señor, en sus recámaras, Padre, que ellos puedan hacer una oración, Señor, para recibirte a ti como único y suficiente Salvador. Que ellos puedan doblar sus rodillas, Señor, y hablarte a ti, porque ellos, Señor, para que te conozcan, Padre Santo. Que ellos sepan que tú eres un Dios vivo, Señor, y que ahí donde ellos doblen sus rodillas, Señor, tú les escuchas, Padre. Y que ellos puedan, Señor, pedirte perdón, Señor, y recibir, Señor, a Jesús como único y suficiente Salvador en sus vidas, Señor. Y que tú, Señor, indudablemente, Señor, les escucharás y les perdonarás, Padre. Y tú, Señor, les darás su nueva identidad, Señor. Les darás su propósito en este mundo, Señor, para el cual tú los creaste, Señor. Para el cual, Señor, tú los formaste en el vientre de sus madres, Señor. Y también, Señor, para que conozcan, Padre Santo, a conciencia dónde, Señor, estará su destino final, Padre. Gracias, amado Dios. Te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por mi pastora, Señor, Adriana Herrera Ortiz, Señor, bendice sus vidas, Señor, guárdalos, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, les guardes, Señor, que tú les des sabiduría, que tú les des entendimiento, Señor, para seguir, Padre de la gloria, predicando tu bendita palabra, Señor, predicando la sana doctrina, Padre. Esa sana doctrina, Señor, que hace tanto y tanta falta, Señor, en este momento, Señor, que se está pasando tantas cosas, Señor, donde hay tantos lobos rapaces, Señor, donde hay tanto, Señor, maestro charlatán de tu palabra, Señor, donde hay tantos, Señor, pastores mentirosos, Señor, engordándose a sí mismos, Señor, robando, Señor, a tus ovejas, Padre, donde hay, Padre de la gloria, tantos, Señor, profetas mentirosos, Señor, que hablan de su propio corazón, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que guardes a tus siervos, Señor, y así como a ellos, Señor, a muchos siervos que están predicando, Señor, la sana doctrina. Guárdalos, Padre Santo, en el hueco de tu mano, Señor. Dales más sabiduría, Padre, para que sigan, Señor, dándoles, Señor, un alimento fresco cada día, Señor, a tus ovejas, Señor. Gracias, Padre Dios.
Te doy muchas, muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida del pastor Héctor y su esposita Gisela, Señor. Gracias por sus vidas, Padre. Yo te pido que tú les bendigas, Señor. Que tú sigas, Señor, guardándolos en el hueco de tu mando, dándoles sabiduría, Señor, para administrar, Señor, de manera sabia, Señor, esta estación de radio, Señor, Radio Jai 104.3 FM, que has puesto en sus manos, Señor, para que sea propagado tu evangelio, Padre. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que compartimos, Señor, en esta estación, Padre. Que tú, Señor, nos guardes nuestros corazones y nuestras mentes, Padre de la gloria, y que seamos, Padre Santo, siervos útiles, Señor. Vasos, Señor, de honra para tu nombre, Señor. Que seamos, Señor, hombres y mujeres dispuestos, Señor, a predicar la sana doctrina, Padre Santo. Gracias, Señor. Danos humildad, Señor. Danos sencillez, Padre Santo. Gracias, Padre, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de servirte. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanitos, enviándoles un abrazo con mucho respeto, con mucho cariño a cada uno de ustedes ahí donde se encuentran. Y te invito una vez más a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos reunimos cada domingo a las 11:30 de la mañana para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Ahí me gustaría verte para que recibas la sana doctrina. Les mando un abrazo. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana. El Señor